Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de estructura del Poder Judicial de la Federación. Vamos a continuar desarrollando el contenido temático de la misma. Y una vez que ya determinamos cómo surge esta idea moderna de lo que es el Estado-Nación y lo que es el concepto del Estado y sus elementos, vamos a analizar entonces lo relativo a la teoría de la división de poderes. Y en ese orden de ideas se establece que desde que el hombre surge sobre la tierra, tuvo la necesidad de esforzarse por convivir con sus semejantes y para resolver los problemas que se iban presentando entre los diversos individuos, el propio hombre se vio obligado a inventar leyes para regular el comercio, pagar impuestos o incluso contraer matrimonio. Desafortunadamente, algunos gobernantes abusaron de dichas leyes y decidieron que ellos podían crearlas y aplicarlas a su antojo. Más aún creyeron que en caso de que alguien no estuviera de acuerdo con dicho proceso, ellos mismos podían juzgarlo y castigarlo. Esto desde luego provocó el descontento de los ciudadanos y a lo largo causó desorden y revoluciones. Es así como algunos pensadores como Montesquieu, Beccaria en Francia y John Locke en Inglaterra empezaron a promover la idea de que el poder no podía concentrarse en un solo individuo y sostuvieron que para fortalecer una nación era necesario que existieran diversos órganos del Estado que tuviesen funciones distintas, es decir, que unos elaboraran leyes, otros las aplicaran y otros la interpretaran y resolvieran los conflictos derivados de su aplicación. Es así como surge entonces la denominada teoría de la división de poderes, que establece la independencia que existe entre estos poderes y que constituye la base de un Estado democrático. La distribución del poder estatal, según Montesquieu, garantiza que los órganos en los que reside el poder obren como contrapeso entre sí para evitar el abuso tiránico de la fuerza y se logra que dichos órganos actúen conforme a la ley de acuerdo a la voluntad general. Ahora bien, al respecto, Ignacio Burgoa refiere que el principio de la división de poderes enseña que cada una de las tres funciones se ejerza separadamente por órganos diferentes, de tal manera que su desempeño no se concentre en un solo individuo, como sucedió en los regímenes monárquicos, absolutistas, autocráticos o dictatoriales. La división implica pues la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en el sentido de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos pero interdependientes y cuya actuación entraña el desarrollo del poder público del Estado. El mismo Burgoa refiere que debemos enfatizar en que entre dichos poderes no existe independencia, sino más bien interdependencia, ya que si fueran independientes no habría vinculación recíproca y serían tres poderes soberanos, es decir, habría tres soberanías diferentes, lo cual es inadmisible, pues esto rompería la unidad y la indivisibilidad del concepto de soberanía. El principio de división de poderes o separación de poderes no debe interpretarse entonces en el sentido de que se postule a tres poderes soberanos, sino más bien a tres funciones o actividades en que se manifiesta el poder público del Estado, que es uno e indivisible. De ahí que la Constitución Federal en su artículo 49 expresamente refiera que el poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, el principio de división de poderes entraña entonces la imputación de la capacidad jurídica para realizar esos distintos tipos de autoridad y diversos órganos del Estado, o sea, la distribución de las tres funciones de imperio entre ellos sin que su ejercicio deba reunirse o concentrarse en un solo órgano estatal. Luego así entonces el artículo 39 y 40 de nuestra Constitución Federal de manera conjunta establecen que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo,
así como que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos por una federación según los principios de la Constitución federal. Ahora bien, por su parte, los artículos 41 y 49 de la propia Constitución federal refieren que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por la de los estados en lo que toca a los regímenes interiores, así como que el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Luego entonces podemos establecer que esta división de poderes, así como la supuesta independencia que existe entre estos, constituye la base de todo Estado democrático de derecho, por lo que el artículo 49 constitucional aparentemente protege la idea filosófica de la teoría de la división de poderes. Sin embargo, saliéndonos de esta perspectiva positivista, no estamos más que en presencia de una ficción jurídica, ya que en la práctica dicha división de poderes no existe y basta analizar la redacción del propio artículo 49 constitucional, donde excepcionalmente pues se le confieren ciertas atribuciones al Ejecutivo federal y que son denominadas facultades extraordinarias, tratándose de lo relativo a la suspensión de o restricción de derechos y garantías y lo concerniente al comercio exterior. Luego entonces, en forma irónica, pudiéramos establecer que, si bien es cierto, el Ejecutivo no debería contar con más atribuciones o facultades extraordinarias que las conferidas propiamente en el 49 en relación al 29 y 131 de la Constitución Federal, pues en la praxis cuenta con otras facultades extraordinarias, como lo es lo relativo a la potestad para expedir los denominados reglamentos autónomos o reglamentos ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los que la jurisprudencia ha definido como aquellos ordenamientos de carácter administrativo que, sin pasar por un proceso legislativo, pues tienen el mismo valor y alcance de la ley, pues su existencia no depende de la existencia de una ley previa, ya que ambas emanan por mandato constitucional de un precepto de la propia Constitución. Ahora bien, como podemos observar entonces, la teoría de la división de poderes en la práctica no es más que una ficción del derecho, dado que la propia norma fundamental otorga facultades extraordinarias única y exclusivamente al presidente de la República, lo que rompe la hegemonía entre los tres poderes de la Unión, y no obstante de que cada uno de ellos cuenta con funciones específicas que ningún otro poder tiene. También es cierto que el artículo 80 de la propia Constitución Federal, en forma expresa, marca una diferencia jerárquica entre lo que son los poderes federales, al referirse como poder supremo ejecutivo al que reside en el presidente de la República, cosa que no acontece con los otros dos poderes. Y al efecto cabe analizar lo que señala el precepto constitucional en comento, así como lo dispuesto por los artículos 50 y 94 en su parte relativa. De esta forma, el artículo 80 constitucional refiere que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos.
A su vez, el artículo 50 de nuestra norma fundamental refiere que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Y finalmente el artículo 94 en su primer párrafo refiere que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Luego entonces de los preceptos constitucionales en comento se desprende que que solo hay un poder supremo o un supremo poder, y lo es el poder ejecutivo federal, lo que nos demuestra que la propia norma constitucional jerárquicamente marca una diferencia entre lo que son los poderes supremos de la Unión, lo que en la práctica no es más que una demagogia disfrazada de democracia. Ahora bien, al respecto, Ignacio Burgoa comenta que el principio de división de poderes consagrado por el artículo 49 de nuestra norma fundamental no es obviamente rígido ni inflexible, pues admite temperamentos y excepciones, y según estas modalidades las tres funciones en que se manifiesta el poder público del Estado, que es unitario, no se depositan exclusiva ni excluyentemente en los órganos estatales que sean formalmente legislativos, administrativos o judiciales. Tales órganos, independientemente de su naturaleza formal, pueden desempeñar funciones que no correspondan estrictamente a su respectiva índole. Así, por virtud de los citados temperamentos o excepciones, la actividad legislativa puede ser ejercitada por el presidente de la República o por los gobernadores de los estados en el desempeño de lo que se conoce como la facultad reglamentaria heterónoma. A su vez, los órganos legislativos del Estado tienen facultades administrativas y excepcionalmente jurisdiccionales, desplegándose estas últimas en lo que al juicio político concierne. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la atribución de formular los reglamentos interiores del Poder Judicial Federal. Debemos hacer la observación de que dichos temperamentos o excepciones al consabio principio deben estar consignados en la Constitución, pudiéndose normativizar detalladamente en las leyes ordinarias. Bueno, esto es lo que nos refiere Burgoa en relación al principio de división de poderes, y que robustece un poco lo que comentaba en relación a que la famosa teoría de la división de poderes no es más que una ficción. Ahora bien, robustece lo anteriormente manifestado por Ignacio Burgoa la tesis aislada con número de registro 237.686 de la séptima época, proveniente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro el siguiente: división de poderes, sistema constitucional de carácter flexible. La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ejerzan funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales que son propias del Poder Judicial a las cámaras que integran el Congreso de la Unión en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no implica que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial puedan de mutuo propio arrojarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir en cualquier caso a uno de los tres poderes en quienes se deposita el ejercicio del supremo poder de la Federación.
Bien, bueno, esto es lo que al respecto señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a que esta famosa teoría de la división de poderes no es inflexible o rígida. Finalmente, cabría comentar que eh, no debemos confundir propiamente lo que es la colaboración entre las ramas del poder, así como lo relativo a la confusión de poderes, ya que la primera se presenta cuando dos o tres de las ramas del poder supremo realizan parte de una facultad o función, tal y como ocurre en el proceso legislativo, donde corresponde al poder legislativo lo relativo a la iniciativa de ley, su discusión y aprobación, y consecuentemente compete al Poder Ejecutivo lo concerniente a su sanción y promulgación. Ahora bien, la confusión de poderes o confusión de facultades de los órganos o también delegación de facultades de un órgano en otro es cuando se reúne en un mismo individuo dos o más funciones. De esta forma, la confusión de poderes está expresamente prohibida por el artículo 49 de la Constitución, el cual precisa expresamente que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo, como ya lo vimos, lo relativo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y 131 de la Constitución Federal, donde el Ejecutivo entonces tendrá facultades extraordinarias para legislar. Es decir, que en el caso de México no pueden reunirse dos o más de los poderes constituidos en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder legislativo en un solo individuo, salvo que se trate de las denominadas facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República. Aclarado lo anterior, cabe precisar que los legisladores entonces estudian los proyectos de ley que envía el presidente de la República, los que ellos mismos elaboran o bien los que les hacen llegar las legislaturas de los estados, mismos que una vez discutidos y aprobados por las cámaras, estos se convierten en leyes que más tarde, como ya lo comentamos, promulga el presidente de la República. Asimismo, el Congreso de la Unión pues tiene la facultad de no solo reformar leyes federales, sino también la propia Constitución Federal para adecuarla a la realidad social de nuestro país. En este caso también se deben seguir los pasos para la modificación de la reforma ordinaria. Sin embargo, hay que recordar que tratándose de adiciones, reformas, además estas deben ser aprobadas por las 2/3 partes de los individuos presentes, que deberán aprobarse a su vez por la mayoría de las legislaturas. De ahí que se diga que nuestra Constitución es rígida en cuanto a su modificación en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Federal. Ahora bien, el Poder Ejecutivo Federal, pues como bien sabemos, lo ejerce el presidente de la República, que es el encargado de cumplir las leyes elaboradas por el Poder Legislativo Federal. Y al igual que los diputados y senadores, pues este es elegido a través del voto popular, y el presidente de la República puede nombrar a sus secretarios de Estado para que lo apoyen en la ejecución de las distintas leyes y para ejecutar las disposiciones relacionadas con la Procuración de Justicia. Puede proponer al Senado candidatos para ocupar el cargo de fiscal general de la República, quien tendrá el mando del Ministerio Público Federal y es a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos en el ámbito federal. Y finalmente, cabe decir que pues es al Poder Judicial al que le corresponde la interpretación y aplicación de las leyes para resolver los conflictos que surjan sobre la aplicación de las mismas, por lo que este es el encargado de administrar la justicia.
Los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues desde luego son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales unitarios y colegiados de circuito, así como de los plenos de circuito, y los jueces de distrito. Ellos son los responsables de interpretar las leyes y decidir quién tiene la razón cuando una persona le exige a otra el cumplimiento de una obligación, o cuando se suscitan problemas entre autoridades y los ciudadanos, o incluso entre las propias autoridades en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracciones segunda y tercera, así como 104, fracciones primera y segunda de nuestra norma fundamental. De lo anterior se desprende entonces que una de las funciones más importantes del Poder Judicial Federal pues es la de proteger los derechos humanos que reconocen tanto la Constitución Política como los tratados internacionales de los que México es parte, mediante el principal mecanismo de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, pero también pueden resolver sobre las controversias del orden penal federal, así como civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, siempre y cuando se afecten los intereses de la Federación en términos de lo dispuesto por los artículos 73, fracción 21, inciso B, y 104, fracción segunda de la Constitución Federal. Es por todo lo anterior que se dice que el Poder Judicial de la Federación tiene una dualidad de funciones en materia jurisdiccional, ya que en primera instancia ejerce en forma exclusiva lo que se conoce como el control concentrado de la constitucionalidad a través de lo que conocemos como los mecanismos de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y que solamente puede ser ejercido por los tribunales de la Federación, quienes pueden declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general en términos de lo dispuesto por los artículos 103, 105 y 107 de nuestra Constitución Federal. Sin embargo, el Poder Judicial Federal pues, también tiene la potestad, como ya lo vimos, de conocer de los juicios ordinarios penales, federales, así como civiles y mercantiles, que deriven de la aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano con la exigencia de que se afecten los intereses de la Federación, ya que a contrario sensu, en caso de que no se afecten los intereses de la Federación, no obstante de que se trate de la aplicación de una norma de carácter civil o mercantil federal, el gobernado tendrá la potestad de elegir si quien conoce del asunto es en su momento un juzgado de distrito o bien un tribunal del orden común en base a la facultad concurrente que le confiere el artículo 104 de la Constitución Federal. Bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video, el cual fue bastante extenso relativo a lo que es la teoría de la división de poderes, y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo al concepto de soberanía, poder constituyente y el poder constituido. Por el momento me despido, hasta pronto.